Entre amigos, una conversación de 30 minutos con principios, junto a Walter Vega y David Ormachea. Programa de estreno, sábado 10 a.m. desde Canal 9 Bio Bio Televisión. 30 minutos entre amigos. Buenos días, queridos amigos y televidentes. Muchas gracias por estar sintonizarnos en su programa Entre Amigos. Un programa, como su nombre lo indica, la idea es generar amistad, conversar, tocar temas de contingencia, analizarlo y sobre todo analizarlos desde nuestra cosmovisión. Como dijimos en nuestro programa anterior y el primer programa con el que comenzamos, nuestra cosmovisión es bíblica, es cristiana. No es algo novedoso, todo lo contrario, es aquella cosmovisión que ha reconocido y validado los valores y la dignidad del ser humano, hombres, mujeres, niños, ancianos, y a todos nos miramos como hijos de Dios, como criaturas de Dios, donde hay un plan de Dios para nuestra vida. Y como siempre estará con nosotros nuestro amigo, el pastor también, David Ormachea. David, por favor, saluda a nuestros amigos. Un abrazo, querido, y pues un gusto de poder compartir y hacer conocer lo que amamos. Excelente, ese es el propósito. David, el programa pasado nosotros hablamos un poquitito de la cosmovisión, lo que ello implicaba, y la definimos como una forma como el hombre, el ser humano, a través de todas las culturas y civilizaciones, interpreta la realidad. El matrimonio, la familia, el Estado, incluso las ciencias. De ahí también que creo que explicamos y hablamos por qué la civilización occidental avanzó un poco más que las civilizaciones orientales respecto de la ciencia, porque miraba la creación como, no como algo divino, sino que la miraba como algo creado, como una criatura inferior al hombre, en el sentido de que el hombre, por ser un ser racional, tenía la capacidad de investigar y evaluar, pero jamás adorarla. Y tú dijiste y desarrollaste muy bien que nuestro fundamento, nuestra epistemología, podría decir un filósofo o alguien que estudia metodología de la investigación, nuestra epistemología, nuestra fuente de conocimiento principalmente es la Biblia, la que no niega la ciencia, la que jamás niega la razón. Al contrario, la complementa, la luz de la naturaleza, la revelación general, tiene distintos nombres. Hoy día nosotros estamos viendo que hay una ola bastante fundamentalista, integrista y curiosamente no de una religión oficial, al contrario, hay una ola de secularismo, de negar todo lo que tiene que ver con religiones y confesiones oficiales. Sin embargo, vemos detrás de muchos movimientos, por ejemplo, el ecologismo verde, movimientos como el humanismo, movimientos como el feminismo, movimientos como el LGTBI, neomarxismo cultural también, donde se están generando y sembrando distintos tipos de odiosidades que al parecer, tratando de reivindicar determinados valores, principios, derechos y supuestas dignidades de determinados colectivos, sin embargo al enemigo lo miran como oposición. ¿No te parece una oposición digna de ser eliminada? De ahí vemos los estallidos sociales, muchas veces violentos, por ejemplo, que sucedieron en Chile, en Colombia, en Ecuador, también en Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, cuando quisieron desestabilizar su gobierno, y también para qué hablar de otros fenómenos muy similares en Europa. Entonces, al parecer, lejos de generar paz y justicia en nuestras sociedades, al parecer que nuestra clase gobernante está como amparando estos movimientos de violencia. También tenemos el ejemplo del terrorismo que se está generando y ya lleva bastantes años en la zona de Arauco y Araucanía, allá en Chile. ¿Qué puedes decirnos tú entonces de estos movimientos, de estas como idolatrías, de esta naturaleza humana que invita al hombre a la violencia con un falso discurso de la paz? ¿Es el hombre un ser religioso que se rehúsa a adorar al Dios verdadero, pero adora a la criatura y sus visiones específicas? Bueno, una de las cosas tal vez más importantes para nosotros es entender que nuestro sistema de pensamiento está fundamentado totalmente en lo que consideramos la palabra de Dios, lo que es la palabra de Dios. Y de allí nace una diferencia radical con cualquier sistema de pensamiento. Pero el izquierdismo hoy es considerado una religión, el humanismo es considerado una religión. Y incluso si uno lo busca en las definiciones, uno encuentra que es una religión porque tiene reglas, tiene líderes,
tiene una filosofía de pensamiento, tiene un sistema de convencer a otras personas, de hacer prosélitos de su sistema de pensamiento, tiene un sistema dogmático que no tiene que ser abolido. Así que el humanismo, el izquierdismo es una religión en la que el hombre es Dios y que se desprecia la creencia bíblica de Dios. Esto tenemos que aclararlo, porque la gente dice yo creo en Dios, pero se desprecia la creencia y la revelación bíblica de Dios. Ellos creen en la revelación divina por medio de la religión, no por medio de la interpretación bíblica. Así que partimos de una base totalmente diferente, que a la final los que parten pensando en que el hombre es el que decide su destino, a dónde va, qué quiere, el que tiene respuesta para el propósito de su vida, el que tiene respuesta para su moral, el que puede elegir lo que quiere ser. A la final, entonces, el hombre es Dios. Para nosotros, Dios es Dios y el hombre se sujeta a lo que Dios quiere. Hay un sistema de moralidad absoluta. En el sistema de moralidad relativo, el hombre es Dios. De allí parte todo. Entonces, como el hombre es Dios para ellos, ¿cierto? Entonces, todo lo que el hombre decida, y generalmente los que deciden por el resto de los demás, no es el campesino, no es el pobre, no es aquel que sacan a las calles y que le lavan el cerebro, haciéndole creer que haciendo un desastre, creando un caos en la sociedad, va a transformar la sociedad para su beneficio. Ese es el peor error que la gente tiene. Y que va a obtener una mejor forma de vida, que todo se limita a lo económico. No va a tener una mejor forma de vida moral, no va a tener una mejor economía, sino que va a ganar más dinero si sale a la calle, si hace desorden. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre intenta convencer al otro de que en él está el poder de decidir absolutamente todo. Y cuando llegamos a eso, entonces podemos hablar de las extraordinarias diferencias que tenemos. Porque cuando la ideología se hace parte del sistema de pensamiento del hombre y es su fundamento, puede llegar a la crisis ridícula de despreciar la biología que dicen amar. Ellos dicen amar la ciencia, pero en la práctica la odian. Y podemos hablar de muchas diferencias entre el cristianismo, el humanismo, el izquierdismo, con respecto a cómo concebimos la vida, debido a que para nosotros hay un Dios que existe, que nos dejó mandamientos, principios, y por esos mandamientos aprendimos que no se debe matar, mentir, adulterar, que no debemos, no debemos anhelar, desear fervientemente lo que tiene nuestro prójimo, no debemos matar. ¿De dónde saca el humanismo y el izquierdismo que no puede matar? ¿Cuál es el fundamento que tiene? Por ahí, por la década de los 80, el antiguo arzobispo, que más tarde fue Papa, Benedicto XVI, el obispo Ratzinger, cardenal Ratzinger, con Habermas, un gran filósofo que era de la escuela de Viena, un pensador existencialista. Y fíjate, David, que en ese debate Ratzinger, si bien es cierto que él es católico romano, pero él fue con una cosmovisión cristiana, teísta, entendiendo que el ser humano es digno en base a la luz de la naturaleza y la revelación y los grandes principios y la moral bíblica. Y fíjate que en ese debate llevó hasta arrinconó a Habermas, este gran pensador, este gran filósofo existencialista, lo arrinconó y le dijo, bueno, explícame entonces cuáles son tus fundamentos, porque tú y yo creemos lo mismo, creemos en la dignidad del ser humano, creemos en que un niño no puede ser abusado, violado, una mujer no puede ser golpeada, creemos en la justicia. Ahora la pregunta es esta, ¿de dónde lo sacas tú? Y Habermas,
tuvo que reconocer y decir, bueno, lamentablemente, él desarrolló un término, dijo, bueno, esto está sujeto a la instrumentalización y al desarrollo cultural de los hombres. En otras palabras, que la justicia, que la dignidad del ser humano, que el amor, la lealtad, son construcciones culturales, son construcciones intelectuales racionales del hombre. A lo cual Ratzinger le dio el jaque mate y le dijo, entonces, eso no son valores absolutos, eso puede cambiar el día de mañana. Entonces, si hoy día un padre que abusa sexualmente de su hijo o de su hija es incesto, el día de mañana, según tú, como es una construcción cultural, o lingüística o intelectual, como tú la llames, puede cambiar eso y las sociedades, por lo tanto, pueden transformarse en sociedades pedófilas y la puerta está abierta. Muy similar a lo que dijo, ahí está abierta a la inmoralidad y a la injusticia. Entonces, a mí una de las cosas que me llama mucho la atención es que tanto los medios de comunicación, en general, hay excepciones, así también como nuestra clase de periodismo, en general, hay excepciones, o la mayoría política, rechazan sistemáticamente la noción de la verdad absoluta, de la verdad objetiva. Porque eso obviamente es una trampa que el día de mañana puede producir un efecto boomerang, una bomba que nos estalla en la cara, porque eso mismo que estamos cuestionando nos deja sin piso y da lugar para cualquier cosa, abre las posibilidades para cualquier cosa. Por ejemplo, en América Latina ya se legisló respecto a muchos países o en Europa del matrimonio homosexual. Y en Chile también se está debatiendo al respecto. El presidente Piñera dio suma urgencia a este proyecto. Ahora, el argumento que daban, siguiendo la lógica que tú planteas respecto de, bueno, cuál es el piso y cuál es el límite de las conductas de los individuos y cómo el hombre es Dios para sí mismo, por lo tanto, también el hombre es ley para sí mismo. Muy similar a la mentira del huerto del Edén, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, o mejor dicho, determinando el bien y el mal. Y el argumento que daban tanto políticos o diputados o senadores de izquierda y de derecha en base a este proyecto de matrimonio homosexual era que el Estado, ningún Estado puede venir a legislar respecto de los sentimientos y de las emociones. Hay mucho que debatir al respecto, pero la pregunta es esta. ¿Y qué pasa si el día de mañana dos hermanos argumentan que se aman? ¿Y qué pasa si un individuo argumenta y dice que yo amo a 5 mujeres, o amo a mi hija, o amo a mi perro? En el sentido de un amor, estoy refiriéndome a un amor para configurar un matrimonio. Entonces, ¿cuál es el límite? Y ahí nosotros vemos que la gente, al no tener un valor objetivo, no solamente en la naturaleza, sino la misma revelación de Dios que habla en su palabra claramente, como dijo un gran filósofo cristiano, que Dios ha hablado y no ha tartamudeado. Dios ha hablado claramente. Entonces, ¿cuál es el límite hoy día para nuestra sociedad? ¿Hacia dónde vamos como sociedad? ¿Qué tienes tú que decir al respecto? Bueno, lo que planteaste y la discusión que mencionaste es clave. Yo no tengo problema que la gente crea lo que quiera. Nuestro papel, todos los que tienen un sistema de creencias, todos queremos hacer prosélito. Yo sería un mentiroso al decir que yo no quisiera que todo Chile fuera cristiano. Y sería un mentiroso al decir que yo intento que la gente cambie y se haga cristiano. Pero todos hacemos lo mismo, ese no es un problema. También los comunistas quisieran que todos fueran comunistas, también los humanistas quisieran que todos fueran humanistas, pero ese no es el problema. El problema es si yo quiero imponer, y por eso tenemos la democracia. Yo no tengo problemas que democráticamente discutamos, peleemos, votemos y que finalmente me ganaron en la democracia con argumentos de respeto y me ganaron en la democracia de que enseñen moralidad en las escuelas, que los profesores puedan enseñar moralidad y me ganaron, para mí, aunque sea indebido, yo tengo que aceptar la ley, solo que no voy a mandar a mis hijos. O tiene que haber, yo voy a luchar por una distinción. Si es que los profesores van a enseñar moralidad a nuestros hijos, tienen que existir un trato justo, es decir, que yo determine que mis hijos no escuchen la clase de moralidad que ellos van a enseñar, o si es justo, entonces también que pongan un profesor cristiano que enseñe moralidad obligatoria para los hijos de los humanistas.
Porque todo esto es un elemento de justicia que debemos tener. Ahora, mira cuán injusta es la sociedad en nuestro propio Chile. ¿Por qué a mí nunca me han invitado a un debate cuando soy tal vez uno de los chilenos más reconocidos internacionalmente? Y muy sencillo, porque saben que van a discutir a otro nivel. ¿Y por qué a nosotros no nos dan un tiempo gratis durante sus programas matinales? Pero, por ejemplo, si tú ves Al Rojo Vivo o Primer Impacto de la televisión internacional, tienen un segmento de por lo menos 4 o 5 minutos con alguien que lee las estrellas, los astros. ¿Por qué la injusticia? Ese es mi problema. Porque ellos quieren convencernos, y no tengo problema, pero también permítanos que nosotros tengamos la libertad de expresar y luego discutamos racionalmente, y luego vamos a las urnas y si nos ganan busquemos la justicia. Pero no podemos hacer, nosotros no podemos hacer lo mismo que ellos. Entonces, cuando partimos de que su sistema de pensamiento no tiene fundamento moral, a menos que digamos que la moral es relativa y que cada uno elige su moral. Si cada uno elige su moral, no hay moral absoluta, obviamente. Y si cada uno elige su moral, entonces la moral del individuo no depende de convicciones, sino de emociones, de pasiones, de gustos, lo que me gusta. Ya en Suecia quieren aprobar el incesto. Entonces se van aprobando procesos. Y cuando el fundamento es pasional, es emocional, entonces nace la ideología. Y la ideología se basa en lo que la persona tiene ideas, las ideas de las personas. Las ideas nuestras tienen que ver con nuestra formación, con lo que sentimos, y de ahí nacen nuestras ideas, de dónde nacimos, con quién nos criamos, y nacen nuestras ideas. Y entonces, cuando todo nace de nuestras ideas, y eso es lo que vamos a hacer en estos programas. En estos programas vamos a mostrarle la diferencia. Por ejemplo, vamos a decirle nosotros que creemos que el hombre nace hombre o mujer, porque la filosofía humanista dice no se nace hombre o mujer, el sexo no se determina biológicamente ni anatómicamente, solo se aprende, solo se construye social, culturalmente y se le denomina género. Nosotros vamos a estudiar profundamente, está bien, ¿quieren creer eso? No tenemos ningún problema, ese es su problema, pero no nos obliguen a nosotros, no nos obliguen en la sociedad a creer algo que no es científicamente correcto. No nos obliga a elegir un hombre o mujer. Están cambiando ahora, no quieren ni que se diga madre a la mamá aquí en Estados Unidos ahora, que se le diga la procreadora de los hijos, no sé, hasta el presidente Biden anda en toda esa onda. Entonces, nosotros tenemos que partir y en todos nuestros programas vamos a ir mostrando. ¿Para qué? Para que los cristianos y los católicos que creen en su Biblia, los católicos que creen en la moralidad de su religión, los que tenemos diferente doctrina, pero que creen en la misma moralidad, para que ellos comprendan de dónde nace nuestro sistema. Y entonces vamos a descubrir que en la sexualidad existe hombre y mujer, no diversidad. Para ello lo que importa es cómo cada persona percibe su género y que la heterosexualidad es una de ellas y que hay homosexuales, lesbianas, intersexuales, asexuales, pangéneros, transfemeninas, transmasculinas, transexuales, travestis, bigéneros, no binarios, intergéneros. Entonces, nosotros tenemos que decir, bueno, ustedes creen eso, pero su fundamento no es la biología. Hay pene y vagina, no hay nada más. Hay hombre o mujer, hay cromosomas masculinos y femeninos. Entonces, nuestro deber en nuestro programa Entre Amigos es mostrar la belleza, la virtud, lo maravilloso que es creer en Dios, que nos permite lo más grande que puede tener el ser humano. Me permite ser fiel a mi esposa, no tener otra mujer.
me permite ser fiel a mi sexualidad, ser un hombre, aunque tenga deseos carnales de engañar a mi mujer, porque mi esposa se niega a tener relaciones porque no ha entendido la vida sexual y me ha dejado a mí con una necesidad que tengo que satisfacer. Y aparece una mujer y la veo físicamente y a mí me gustó y como me llamó la atención y me encantó la mujer y tengo una necesidad de tener vida sexual porque mi esposa no está cumpliendo con lo que la Biblia llama el deber conyugal, entonces por pasión yo pueda elegir el pecado. Y eso es lo grandioso del cristianismo. Me enseña a ser el padre que debo ser, no traer progénitos al mundo. Me enseña a traer hijos, no ser un progenitor. Me enseña a ser padre, me enseña a ser un marido, alguien que no maltrata a su mujer, que su masculinidad y su deseo de poder y fuerza lo mete dentro de valores morales para que sea una virtud, no un defecto. Así que todo esto es lo que hace la cosmovisión que nosotros vamos a compartir en nuestros programas. Y sobre todo, ¿cuál es la cosmovisión que más protege al hombre, a la mujer, al niño, al anciano? Y creo que es la cosmovisión cristiana, porque parte de la dignidad del ser humano y no es atentatoria contra los derechos y contra las libertades del individuo. Porque uno de los grandes problemas de las cosmovisiones es que en el fondo tienen una raíz religiosa, son idolátricas por naturaleza y van cambiando a través del tiempo. Si nosotros recordamos, por ejemplo, la época de la Guerra Fría, la idolatría que la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sentía por el Estado, pero no solamente por el Estado, sino que en nombre de ese Estado adoraban a Stalin, a Lenin, y hacían toda una batahola propagandística por las calles, por sus edificios, sus canciones, sus himnos. Era una cuestión estrictamente religiosa. Y además, si no lo hacían, so pena de castigo del dios hombre que tenían, lo que ocurre ahora en Corea del Norte. No solamente que la gente aprendió un sistema idolátrico de estos que se creían y se proyectaron como dioses, sino que ellos estaban convencidos que tenían la habilidad de tomar determinaciones sobre la vida de una persona, lo que hace en Corea del Norte ahora, lo que hace el Estado en Cuba, que tienen el poder y que se creen que tienen el poder para permitir que la gente, para obligar a la gente a que esté encerrada en una isla. El otro día murieron, creo que fueron 10 o 15 cubanos que se fabricaron una balsa y llegaron aquí a Estados Unidos. ¿Por qué quiere salir la gente? ¿Por qué? ¿Por qué quieren venir al paraíso de la maldad que ellos llaman? ¿Por qué? Bueno, simplemente porque ellos tienen un paraíso de maldad y, como tú dices, se han convertido en dioses que quieren ser adorados por lo que piensan, seguidos en lo que piensan, so pena de castigo a lo que no piensan como ellos, al punto que el comunismo, por ideología y sin contar las guerras, ha matado a más de 100 millones de personas en el mundo. Y esa es la realidad. Hoy día también ellos, como cualquier religión, no solamente con todos los elementos que tú dijiste, su sistema de doctrina y tantos otros elementos constitutivos que mencionaste, ellos también tienen su propia inquisición, las funas que hacen por internet cuando, por ejemplo, uno no comparte el matrimonio homosexual o no cree en la ideología de género o no acepta el aborto. Espérate lo peor a través de los medios de comunicación, las burlas y las risotadas de los periodistas, las funas que se hacen a través de internet, la implementación de un lenguaje. Yo recuerdo que durante la Revolución Francesa también estaba prohibido empezar a decir las palabras Madame, Monsieur. Estoy hablando de 1789, donde ya incluso se quería cambiar el lenguaje, que es lo que pasa hoy día. Hoy día hay palabras que están vetadas, inclusive allá en los Estados Unidos, hasta la película Lo que el viento se llevó de Clark Gable, ¿cierto? Ya no está censurada. ¿Por qué? Porque lamentablemente quienes estaban sirviendo, las nanas, qué sé yo, los servidores, los sirvientes, eran personas de color, de raza negra, y eso es atentatorio contra la dignidad de las personas. Pero no se dan cuenta que también caen en una persecución sistemática en contra de las personas blancas. En fin, me gustaría... Se acabó nuestro tiempo, amigo. Se acabó nuestro tiempo y tenemos que seguir el próximo programa. Qué lamentable que tenemos tan poco tiempo, pero bueno, como creemos en un Dios trascendente, personal, que escucha la oración, vamos a orar
para tener más espacio, más tiempo y así terminar. Así que, por favor, David, despídete de nuestros queridos amigos y hermanos. Un abrazo para todos nuestros amigos y es maravilloso exaltar las virtudes del cristianismo que no intenta destruir a nadie. Excelente. Bendiciones a todos, un caluroso abrazo de su programa Entre Amigos y nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos Entre Amigos, una conversación de 30 minutos con principios junto a Walter Vega y David Ormachea. Le esperamos el próximo sábado a las 10 a.m. desde Canal 9 Bio Bio Televisión para compartir nuevamente Entre Amigos.